Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues como ya os he estado contando en los anteriores vídeos con Timón y Pumba, como pudisteis ver, no tenía casi hueco para la roca de la manada. Así que me los he traído al DLC, a la zona de la Albufera en la selva, para hacerles un sitio bien bonito. Porque es que además, con todas las cosas nuevas que nos han traído, tanto Timón como con Pumba, perdón, tenía que hacerles una zonita bien bonita para ellos. O sea, donde los tenía ahí a los pobres arrinconados. Y querías hacerles pues una zona bien bonita. Le puse el camino que tenemos de arcilla roja, creo que es así muy parecido al que hay así en la selva. Y también el que podríamos tener en la meseta, por ejemplo, ¿vale? Viene a ser más o menos ese tono. Luego estuve utilizando mucha cosa natural. Os aviso ya de que esta zona es muy, muy, muy natural. Quería simular, pues... A ver, sé que la roca de la manada en la película del Rey León está como en una meseta, ¿no? Igual que en la meseta soleada, que es como con menos vegetación y tal. Pero... no sé, a mí me pegaba hacerlo bastante selvático, como la zona donde se cría Simba con Timón y Pumba. También porque todo lo que nos traen son cosas muy bonitas. Mirad, aquí he utilizado las fuentes que nos dan, no sé si es Timón o Pumba, uno de los dos nos los da en su nivel de amistad. Son preciosas. O sea, no me había dado cuenta porque claro, cuando te lo dan solo ves el dibujito y ya está. Pero cuando las coloqué vi que tienen también mariposas y todo. O sea, una fantasía. Y las puse así con un árbol, como que fuese un manantial o algo así en el árbol. Y creo que queda bastante chulo. Bueno, ya veréis luego al final que queda muy bonito. Bueno, las farolas estas de luciérnagas que me flipan. O sea, no hay otro ítem más bonito. O sea, me encanta. Además, luego ya veréis las lucecitas de las luciérnagas que quedan preciosísimas. Dan una luz muy bonita. Obviamente utilicé mucha vegetación de aquí del DLC. También puse las setas, que las setas estas brillantes son de la colección del Rey León. O sea, hola. No sé por qué, no recuerdo yo que hubiesen setas luminosas en el Rey León, la verdad. Pero bueno, será que las habían. Yo hace ya muchísimo tiempo que vi la peli, la vi muchísimas veces. Pero bueno, era más chiquita, no me acuerdo yo que hubieran setas luminosas. Pero bueno, que están muy chulas y la verdad es que le favorecen al decorado. Luego también utilicé, como veis, una cascada. He utilizado mucha agua, ¿vale? En plan manantial. Ya sé que es una zona con agua en sí, porque lo que es la albufera tenemos ese pedazo de cascada con ese pedazo de lago. Pero yo le incrementé más con las cascadas de piedra por detrás, como habéis visto. Y esta cascada con la terminación así como en barro y tal. Y creo que queda muy bonita también. Yo el camino, sí que en un principio lo hice en plan caminito, pero luego lo hice, como habéis visto, un poquito más arranchado para que no se viera tan camino. Además, esta zona tenía un poquito de hándicap porque tenemos la bajada esta aquí justo. Y luego también por el otro lado, por la parte de atrás, que no se ve ahora, tenemos otra bajada. Entonces, para ubicar las casas, porque también me he traído la de Jafar. Ay, la de Jafar, perdón. La de Scar. Perdón, ha sido un lapsus. También me traje la de Scar porque, claro, si me traía la roca de la manada para hacer una buena zona del Rey León, me tenía que traer a Scar, obviamente. Además que sí que es verdad que en la meseta, en la zona donde sale Scar, le pega total. O sea, es una zona muy bonita para Scar. Pero si me llevaba la roca de la manada, luego también ya habéis visto que yo lo que es la meseta soleada no es para nada una meseta. O sea, es todo de Nueva Orleans. Con lo de Tiana, la granja y todo esto le diese aire de Nueva Orleans, así antiguo y tal, muy de ciudad, muy urban. Entonces no pegaba nada que estuviera Scar ahí en todo el medio, en el paso de transición entre la meseta y las olvidadas.
Así que, digo, me lo llevo también. Por eso os decía que me fue un poco difícil ubicarlos un poco, pero bueno, luego ya les vi la forma de poner esta aquí y la otra más allá. Por un motivo, o sea, esta le podía dar como más verde. Ya veis que por detrás también se ve verde. La parte esta de la izquierda tiene los cañaverales estos de bambú que pues dan verde y tal. Entonces pues me daba a todo lo que yo quería hacerle a la roca de la manada. Sin embargo, cuando he puesto la de Scar ya veréis que es todo como más rocoso y le pegaba más. Bueno, como estáis viendo, uní, o sea, podría haber puesto todo con el camino para que se viera todo del mismo color. Pero, ¿qué pasa? Hay vegetaciones y cosas, como ya sabéis, como está pasando ahí, por ejemplo, que no se pueden poner encima de los caminos. Entonces, para yo poder poner en algunos tramos plantas y cosas de estas, decidí simplemente aunarlo con este camino, ¿vale? Además es que me venía que ni al pelo porque es más o menos el mismo tono. Sí que es verdad que lo que es el camino que tú pones es un pelín más oscuro, pero realmente luego cuando tú estás caminando normal no se aprecia tanto, se aprecia más aquí en el modo decoración que luego una vez tú estás caminando y haciéndote fotos, ya lo veréis. Bueno, pues eso, lo hice todo en plan pequeño manantial, como ya os he dicho antes, donde se crió Simba con Timón y Pumba. Todo muy verde y marrones, para romper los verdes con los marrones. Las farolitas estas que son una maravilla, que además podéis hacer cosas maravillosas con ella. Porque como son así como si fueran ramas de árbol o algo así, como habéis visto la que tengo aquí a la derecha, que puse 2 juntas, podéis hacer formas como de un árbol. Yo puse 2, pero puedes poner 3 y 4 para hacer un árbol así de la farola esta de luciérnagas. Queda muy chulo, la verdad. Bueno, tenía que utilizar sí o sí las camas estas de aquí. Tenía el hueco este de aquí, no sabía qué hacer. Y estas camas me hacía mucha ilusión usarlas, porque es que son una maravilla. Sé que para interiores pueden quedar muy chulas también, pero yo quería hacer una zona así de relax, porque ya sabéis que Timón y Pumba son Hakuna Matata total. Así que lo que utilicé fue los paneles estos de selváticos, así de, bueno, los que veis ahí puestos, que son como de, pues eso, de hierbitas, flores amarillas y tal. La fuentecita está en el medio, para darle así como paz. A mí es que el agua me transmite mucha paz. Y nada, una zonita así de descanso. Ya que tenía este huequito, la aproveché para esto. Muy, muy selvática, como podéis ver. La verdad es que a ver, esta zona la podéis adaptar para todos aquellos que queráis dejarlos en la meseta. Esto se puede llegar a adaptar en la zona de la meseta, o sea, no hay ningún problema. Yo lo hice aquí porque yo la meseta, ya sabéis, como os he dicho antes, y los que me veis de siempre sabéis que tengo todo lo de Tiana. Y la verdad es que Tiana me daba pereza traérmela aquí, simplemente porque el restaurante no te lo puedes traer, ni el puesto de ella tampoco. Entonces tenía que hacerle una zona sí o sí allí, y por eso me decidí por traerme más a los del Rey León que a ella. Pero bueno, eso ya va cada uno en gustos y tal, ¿vale? Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, no tenéis el DLC y no os podéis traer al DLC porque no lo tenéis, estas cosas las podéis adaptar también a la meseta, porque la meseta tiene también más o menos estos tonos, el verde y el marrón de los suelos y todo ¿vale? Y la verdad es que es mucho más grande, o sea, está lo que es este trocito de bioma que estoy utilizando yo, que es la albufera, vendría a ser como una de las 2 mitades de la meseta. O sea, que fijaros, os quedaría otra media meseta para poder hacer lo que os dé la gana. Mirad, esta es la parte que os estaba diciendo, donde he puesto a Scar. Logré conseguir estas cuevas de hienas que me encantan. Esta zona de aquí sí que es verdad que puse ahí un árbol para hacer el pasillo que sube hacia arriba, porque ya sabéis que el DLC tiene muchísimo desnivel. Pero lo demás de Scar lo quise hacer muy insólito, o sea, en plan como el cementerio de elefantes de la película del Rey León, donde está la cuevita esta de Scar. Bueno, no es una cueva en verdad en la película. En la película juraría que hay muchos huesos de elefante y todo esto, y le han hecho la casa así.
Pero bueno, darle ese rollo, ¿no? Luego también quise poner bastante marrón, pero como os he dicho antes, he querido respetar las zonas donde ya había marrón, simplemente para luego poder poner pues algo de vegetación seca y cositas de esas que ya veréis más adelante, para cuando lo ponga. Pero sí que le quería dar más toque marrón y no se viera tan verde lo que es la zona esta de Scar. Sí que es verdad que donde está, por ejemplo, los árboles que he puesto, por eso los pongo primero, yo os lo digo siempre, yo en otros juegos siempre pongo primero los caminos, porque me parece que me sitúan un poco la cosa, pero en este juego siempre pongo primero la vegetación, porque hay mucha como esta, que son así en plan ramas secas, de árboles secos y tal, que no se puede poner encima de los caminos. Entonces lo colocas, una vez colocado ya pones el camino, el suelo que tú quieras poner. Ese árbol que acabo de poner también me encantó mucho para hacer la zona del Rey León. La verdad es que le da bastante tono. Y tampoco os he dicho que he estado utilizando las vallas que nos dieron Timón y Pumba en una de sus misiones. No me acuerdo en cuál era de los dos, pero nos dieron. Y son muy chulas, la verdad, me gustan mucho. También utilicé los separadores estos bueno, lo que acabo de poner, que son como si fueran barrotes de madera, o sea, como unos árboles secos así, de colores y tal. Y para darle otro toque, que no fuera solo los árboles secos negros. Y quedan bastante chulis. También utilicé de su colección las calaveras estas de animales. Utilicé mucho empedradito y tal para que no se viera tan vacío y desolado, o sea, que se vea vacío y desolado porque es como es el cementerio de elefantes, pero que tuviese un poquito de textura. Las plantas estas que también he utilizado, que son así altas como grisáceas, también me daban el pego aquí en esta zona. ¿Y veis? Por esto dejé la zona esa sin poner caminos, porque quería poner también hierbajos de estos secos. Y claro, si hubiese tenido camino no me hubiese dejado colocarlos, como bien sabéis. Bueno, luego hice el camino que nos lleva al sendero este, que nos sube hacia arriba. ¿Sabéis dónde está el mirador y tal? Como veis también hice lo mismo. Lo llevé hasta donde está el marrón. Una vez llegas al marrón paro, porque mirad, hay una de los arcos estos secos que también lo puse por ahí. Y luego la zona esta del agua la dividí como en dos partes, ¿ah? Lo veréis. Una parte que es como más de paso, más chiquitita, y otra parte muy bonita. Bueno, puse de estos. Es que estos de las lámparas estas de luciérnagas me encantan. Me parece que son muy bonitas. Uno de mis ítems favoritos, desde luego. Y quedan muy bonitas puestas. Y luego la luz que dan, como os he dicho antes, queda muy bonito. ¿Veis? Esta zona de aquí la dividí en dos. Con utilizar cuando queráis poner mucha vegetación, los módulos, por así decirlo, de vegetación van muy bien, Además, encima tiene el árbol así como de meseta y queda muy chulo. Bueno, tenía que hacer una zona de comida con estas sillas, estas preciosidades de sillas que nos han traído también Timón y Pumba. Necesitaba hacer algo así. Así que lo he hecho aquí al lado de la agüita del lago este. Puse 2 mesas a lo grande. Aquí utilicé muchas setas de estas luminosas. Creo que le daban el toque. Hice como un separador con esto. Es que es muy bonito. Son muy bonitos estos separadores. Me gustan mucho, la verdad. Y luego la mesa la rellené con el platito este, que es de la colección de ellos, del Rey León. Casi todo lo que he utilizado en esta zona de ellos, casi todos los ítems son de la colección del Rey León, por no decir todos. O sea, hay alguno que creo que no, pero la gran mayoría son de ellos. O sea, no utilicé casi nada de otra colección, que yo recuerdo ahora mismo. No podía faltarme mis mini Simba y Nala. Toda su camada, que ya la tenía puesta en el valle y obviamente la tenía que poner aquí. Me gustaba mucho esta zona para ponerlos, en la zona de comida. No sé, le da un toquecillo así chulo y los quise poner aquí.
Pues eso, como veis, lo rellené. Puse una hamaca en el árbol. Quería poner dos, pero no me cabía, no quería quitar las setas. Así que, a ver, es un verdadero fastidio a veces lo de que no te deja arrimar los ítems hasta el filo, el borde de las aguas. Pero bueno, lo vamos a respetar porque no nos queda de otra. Y bueno, como veis, pues aquí estuve rellenando un poco y tal. Y luego la otra zona, bueno, rematé, acordaros, hay que rematar estos caminos. Como habéis podido ver, no he utilizado camino con bordes, entre otras cosas, porque quería hacer lo que os he contado al principio. Quería unificar lo que ya estaba en tonos marrones en el suelo con el camino que yo estaba poniendo marrón. Entonces, si hubiese puesto bordes, se hubiera visto feo, se hubiese visto un corte, o sea, no hubiera podido hacer lo que he hecho, ¿vale? Y queda más natural. Siempre que hagáis una zona más natural, intentar hacerla con el camino normal y luego cubrir los bordes con plantas. A ver, yo sé que en Switch es un poco fastidio porque al tener el límite a la mitad, pues a veces cuesta hacer estas zonas así más naturales. Pero si tenéis el DLC, estas plantas que son más anchotas y tal, la verdad es que también tapan mucho, quedan muy bien. Y no es como la piedrita, que la piedrita queda muy bonita, pero tapa menos espacio. Entonces podéis poner alguna piedra salteada y poner más arbustos de estos anchotes. O mirad, por ejemplo, estas alfombras también te tapan bastante y dan el peguillo, quedan muy chulas. Bueno, pues eso, esta zona lo que hice fue una zona de trabajo, pero obviamente con esta pedazo de butaca que nos la trajimos del reino del Rey León, que me encanta, pero me da mucha rabia que no se puedan comprar más. O sea, solo puedes tener una. No podemos comprar más de estas, ni craftearlas, ni nada. O sea, no lo entiendo. No entiendo por qué no nos dejan tener más, porque la verdad es que son muy chulas. Yo hubiese hecho una zona más de relax así con estas butaconas, o para ponerlas en un interior así chulo, pero pues no se puede porque solo hay una. Bueno, aquí me pegué un buen rato porque estuve buscando estas barcas que son de crafteo, que son maravillosas, y creo que a estas zonas así le pegaba bastante. A ver, en verdad no es que se vea mucho, porque realmente no se ve mucho, pero sí que se capta un poquito cuando estás haciéndote la foto y tal. Y queda bonito, se ve el río, o sea, lo que es el laguito como más relleno, no sé, me gusta. Bueno, y una vez ya lo tuve todo esto puesto, le puse nenúfares de estos brillantes, que ya sabéis que luego quedan espectaculares en las fotos, sobre todo si las tienes en un atardecer o en el nocturno. Y recargué lo más grande el río de vegetación, o sea, tenía que tener mucha vegetación. Es una zona selvática, como os he dicho antes, donde se había criado Simba con Timón y Pumba, y tenía que tener todo ese efecto. Y la verdad es que quedan muy chulos. O sea, estas plantas, creo que estas son del DLC, si no recuerdo mal, de los ríos del DLC, y son preciosas. O sea, las del valle también son muy bonitas, ¿vale? Pero este, no sé, es como más frondoso, no sé, me gustan. Bueno, luego, vale, me acordé que teníamos la charca de barro de Pumba, entonces quité la roca esa que había puesto ahí, puse la charca, y con las plantas de ellos, del Rey León, que también todo esto lo conseguimos en sus misiones, señores. Señores y señoras. Todas las cosas que nos dan en las misiones.
Bueno, mis amores, pues os voy a ir dejando por aquí con este precioso atardecer en esta mini sabana que hemos creado. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado y tal. Y nada, mandar un saludito muy fuerte a los miembros del canal que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!